Ser Podcast. Desde París, como siempre, el corresponsal del País, Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Bonjour. Siempre solemos arrancar hablando de política francesa, disturbios. Hoy, si quieres, hablamos un poco de literatura. Ha muerto Milan Kundera, escritor que nació en un país que ya no existe, de hecho, y yo recuerdo cómo impactaba leer con cualquier edad La insoportable levedad del ser. Aquel libro yo creo que marcó a toda una generación, ¿eh? Sí. Milan Kundera, que nació en Checoslovaquia, como decías, un país que ya no existe, en 1929, y se exilió en Francia en los años 70 y después escribió estos libros maravillosos, ¿no? Vivió en París desde entonces, desde los años 70, y hacía mucho tiempo que no aparecía en público, ¿no? Creo que fue en el 83, 84, decidió no dar nunca más ninguna entrevista, ¿no? Porque dijo que sus libros y sus textos hablasen por él. Se le veía a veces en la calle. Él vivía en el distrito 6 de París, cerca del Jardín de Luxemburgo, en la zona de Saint-Germain, y se le veía paseando. En los últimos años su salud se deterioró gravemente y había perdido la memoria, y mucha gente cercana a él ya no la reconocía. Pero bueno, queda esta obra, queda La insoportable levedad del ser, como dices, La vida está en otro lugar, La broma, otras grandes novelas que perdurarán seguro. Ese golpe de realismo que le instauró con aquella novela. En parte vamos a seguir hablando de literatura, así que venga, empezamos. Desde Laredo a San Antonio, yo he venido a casarme con mi chencha. Y no he podido. La persona con la que vamos a conversar tiene a sus espaldas una larga vida de viajes, algunos voluntarios, algunos forzados por el exilio político. Como escritor ha vendido millones y millones de libros, y en su última novela se ha fijado en cuestiones de las que hemos hablado mucho también aquí: el desarraigo, la separación familiar, sobre todo también las políticas crueles de inmigración. No hace mucho, Marc, yo hice una charla con otra gran escritora, con Valeria Luiselli, en la que hablamos del drama fronterizo en Estados Unidos. Ella es el libro maravilloso Desierto Sonoro, basado en relatos de chavales que llegan a la frontera sur de ese país. El último libro de la escritora que nos acompaña, yo creo que comparte mucho con esa obra, ¿no? Sí, es el drama de la inmigración, es el drama de los niños inmigrantes, y los niños que son separados de sus padres y que viven cosas que para la mayoría de nosotros son inimaginables, y que además conectan con dramas de la historia. Son cosas que pasan ahora y aquí, o en un lugar muy concreto, ¿no? En la frontera de México con Estados Unidos, pero que han pasado en otros lugares, ¿no? Y en otros momentos de la historia, y a veces cuando uno observa estos dramas y cuando lee historias sobre estos dramas, reportajes o novelas, a veces pensamos, ¿la humanidad no avanza? Desde Sausalito, en San Francisco, Isabel Allende. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Marc? Muy bien, y gracias por atendernos un ratito. ¿Qué le hizo sentir, Isabel, la necesidad de hilar algo tan actual como la separación de menores en la frontera de México con Estados Unidos, con esa salida de miles de niños judíos en Europa con el nazismo? Mira, el arco entre el pasado y el presente fue tan natural
Yo había visto hace muchos años una obra de teatro que se llama El Kindertransport y me puse a investigar un poco lo que eso había sido, que las familias judías que tuvieron que enviar a sus niños a un destino, bueno, sabían que iban a Inglaterra, pero a un destino más o menos desconocido. Pero vino la guerra y cuando los nazis empezaron a exterminar a los judíos, y esos niños que fueron a Inglaterra, más del 90% nunca volvió a ver a sus familias, ni a saber de ellos, los exterminaron a todos. Y vivieron y hicieron sus vidas en diferentes partes, con un hoyo en el corazón, con un tremendo trauma. Muchos años más tarde, 80 años más tarde, me tocó ver aquí en la frontera con Estados Unidos el mismo fenómeno. Primero, padres que mandan a los hijos solos porque la alternativa es peor que enviarlos a un destino desconocido. Pero lo que fue atroz fue que para tratar de impedir que la gente viniera, en la época de Trump se estableció una política de gobierno de separar a las familias. Entonces primero los detenían, los metían en unas celdas que les llaman la hielera, porque son a muy bajas temperaturas con unas banquetas metálicas, y ahí se llevan encadenados a los padres para interrogarlos, y a los niños, entre tanto, aprovechan que están solos y se los llevan en unos buses a los centros de detención. Mira, le quitaron bebés que estaban amamantando a las madres de los brazos. Y esos niños, muchos de ellos, ni siquiera sabían su nombre, no hablaban inglés, no sabían dónde estaban. Y entraron en la tremenda burocracia del sistema inmigratorio. Muchos de ellos nunca pudieron ser reunificados con su familia. Fíjate que esto pasó en el 2018. Estamos en el 2023 y todavía hay 1.000 niños que no han podido ser reunificados. Entonces, la idea de hacer una novela basada en los niños fue como muy natural. Marc. Buenos días, Isabel, desde París. Hola, Marc. Los primeros capítulos del libro El viento conoce mi nombre hablan de Viena en el año 38. Los nazis se han anexionado a Austria, la noche de los cristales rotos. Hoy no hay nazis. ¿Es comparable el drama de entonces con este drama que acaba de escribir en la frontera? Bueno, es que no importa quién lo cause, Marc. No importa quién es el victimario. Si el hecho existe. Al hacer la investigación para el libro, me di cuenta de que este es un fenómeno que ha pasado muchas veces, esto de separar a los niños como una forma de castigar a los padres. Mira, en tiempos de la esclavitud le quitaban los niños a los padres y los vendían. ¿Quién hace esto? ¿Qué gobierno lo hace? No importa que sean los nazis o que sea Trump, da lo mismo. Lo que importa es el hecho. Y el hecho que se repite es brutal y que se va a seguir repitiendo porque vamos a tener cada vez más refugiados y inmigrantes en el mundo. ¿Qué va a hacer la gente cuando no tenga agua, cuando no pueda cultivar la tierra porque la temperatura es demasiado alta? Emigrar. Entonces, vivimos en un planeta en que todo es global, la información, la tecnología, las drogas, las armas, la plata, todo. Lo que no es global es la gente. La gente es la que está en jaulas. Claro, estás hablando para un país frente a cuyas costas mueren tantas y tantas personas en barcos intentando llegar a Europa. Pareciera que no es relevante quién gobierne, ¿no? Sino la estructura en el trato con los migrantes. Igual debería haber un acuerdo mundial en materia de derechos humanos que reflejara exclusivamente eso, cómo tratar a la gente que está huyendo de un país en el que es pobre e intenta conseguir una vida mejor. Claro, en Estados Unidos necesitan a los inmigrantes porque hacen todo el trabajo manual que ningún americano haría por ese dinero. Sin embargo, hay toda una retórica contra el inmigrante. Una solución podrían ser permisos de trabajo para que la gente pudiera venir, entrar y salir legalmente y trabajar legalmente también para que no los exploten como los explotan ahora. Pero mira, mi novela se basa más que en las víctimas, en las personas que ayudan, porque ustedes como periodistas y yo como escritora estamos bombardeados por información. Sabemos todo lo malo que pasa en el mundo porque eso es noticia. Pero todo lo bueno que pasa no es noticia. De eso no nos enteramos. Ni el público se entera tampoco. Entonces, a mí me interesa esa gente más. ¿Por qué lo hacen? Fíjate que en Estados Unidos hay 40.000
abogados que trabajan pro bono para representar a los niños ante los tribunales. Si los niños van representados legalmente, generalmente obtienen asilo. Si no, los deportan. Esos 40.000 abogados, la mayoría absoluta son mujeres, porque ahí no hay ni fama ni dinero. Ahí lo único que hay es corazón y compasión. A través de su fundación, Isabel, le llegó la historia de una niña ciega que inspira a uno de los personajes de la novela, Anita, quizá el personaje central, que es una niña separada de su madre en Arizona. ¿Qué le ocurrió a la Anita de la vida real? La Anita de la vida real entró con su mamá y un hermanito de 4 años. Y a la mamá se la llevaron detenida y a los niños se los llevaron también detenidos y después los separaron además. Y esta niña era ciega y el niñito de 4 años, imagínate, ¿no? Estuvieron más de 8 meses metidos en el sistema, los pasaban de un lugar a otro, de un lugar a otro. Esta niñita no hablaba una palabra de inglés, no sabía ni siquiera dónde estaba. Echaba de menos a su madre espantosamente, pero tenía que cuidar al hermanito. Esta niña es una fuerza de la naturaleza. Su verdadero nombre es Juliana. Y la niña finalmente fue reunificada con la madre después de un trabajo tremendo de abogados y de asistentes sociales. Los reunificaron y se presentaron ante un juez. Y el juez los deportó a todos a México, aunque ellos no eran mexicanos. Y en México se perdieron y ya no los hemos vuelto a saber de ellos. Hablo en plural porque se trata de mi fundación y de otras fundaciones con las que trabajamos muy cercanamente. Isabel, yo tuve la suerte de conocer y entablar amistad con Tom Burgenthal, polaco. Llegó a ser juez de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional y bueno, pues tenía en su brazo tatuado el número de ingreso en Auschwitz cuando los nazis capturaron a su familia. Él escribió esta historia en un libro que está publicado en castellano, se llama Un niño afortunado. Murió hace poco Tom. Y él siempre que contaba su drama, él siempre decía que el trauma de la separación de sus padres era infinitamente superior al trauma de la vida años en un campo de concentración con el de Auschwitz. Cuesta mucho imaginar qué ocurre en la mente de un niño, ¿no?, cuando se le separa de un padre. Mira, lo que hemos visto a través de la fundación es el síndrome postraumático que acompaña a estos niños, yo creo que para el resto de la vida. Y hay ciertos síntomas que son generales. Por ejemplo, se hacen pipí en la cama, retroceden en edad. Si tienen 8, empiezan a portarse como si tuvieran 5. Inventan un amigo imaginario o un lugar imaginario donde se encuentren un poquito de seguridad. Mira, es un trauma que los va a acompañar siempre. Yo tengo un amigo muy querido que es un autor que se llama Javier Zamora. Acaba de publicar un libro que salió en inglés ya hace un tiempo y ahora sale en castellano y se llama Solito. Y este es un niño que viajó solito desde El Salvador. El coyote que lo traía a los Estados Unidos, al cual los padres le habían pagado para que lo trajera, los padres estaban en Estados Unidos, lo abandonó en Guatemala. Y el niño, que tenía 9 años y no sabía ni siquiera abotonarse los zapatos, se perdió por más de 2 meses. Y lo deportaron 3 veces en ese tiempo. O sea, alcanzó a entrar a los Estados Unidos siguiendo a grupos de inmigrantes y lo deportaron. Bueno, tiene ahora 32 años. Tiene la visa Einstein, que es para gente de extraordinarias habilidades. Se graduó con una beca en Harvard. Es un tipo brillante y ha escrito esta preciosa memoria. Y conversando con él, me decía, me ha pasado todo esto, que ha sido fabuloso, puros éxitos, me ha ido bien. Pude volver a juntarme con mis padres, pero he tenido años de terapia y la necesidad de escribir esta memoria para poder manejar el trauma. Estas historias que está contando Isabel son muy impactantes y muy fuertes y todas reales. ¿Por qué decidió escribir una novela sobre esto en vez de documentar todos estos casos reales que está contando ahora mismo? Porque yo no soy reportera. Yo lo que escribo es ficción. Y basándome en el caso de Anita, yo puedo crear una historia. Puedo traer a Samuel desde 1938, 80 años más tarde. Puedo seguir al personaje. Como reportera no podría hacer eso. Pero también yo creo que el poder extraordinario de la ficción
es que nos acerca a la condición humana. Cuando nos dicen que hay 170 millones de refugiados en el mundo, eso no significa nada, es un número. Pero cuando vemos un caso, una persona, conocemos el nombre, le vemos la cara, bueno, ahí esa persona podría ser yo, esa persona podría ser mi hija. Ahí ya hay una conexión personal que es el impulso para la empatía. Fíjate, Isabel, que Marc lleva media vida fuera, yo he pasado mucho tiempo donde estás tú, y qué voy a decir de ti, que de hecho tuviste que marcharte de tu propio país, de Chile, y también has vivido en tantos sitios. ¿Ha cambiado a lo largo de tu vida el concepto de lo que significa ser extranjero? Yo soy extranjera en todas partes y he sido una persona eternamente desplazada o desarraigada, pero he sido una refugiada y una inmigrante privilegiada. Cuando me fui de Chile en los años 70 por el golpe militar, llegué a Venezuela, que era la Venezuela saudita, un país rico, generoso, hospitalario, alegre, de puertas abiertas, donde llegaban millones de inmigrantes y había trabajo para todo el mundo. Cuando me vine a los Estados Unidos, me vine porque me enamoré de un gringo, no porque yo viniera persiguiendo el sueño americano. Y me casé con este hombre y tuve siempre una visa y ya me ganaba la vida como escritora, no tuve que limpiar baños para ganarme la vida. Entonces he sido muy privilegiada, pero el hecho de ser eternamente extranjera me permite ponerme en el caso de tanta gente, sobre todo aquí en Estados Unidos, alrededor mío, toda una comunidad latina enorme que es indocumentada, que trabaja por mucho menos que el sueldo mínimo que cualquier americano ganaría. Entonces, para mí todo eso es muy cercano, porque conozco lo que significa la enfermedad de la nostalgia. En la novela no se menciona a Donald Trump. ¿Es porque en el fondo no importa que el presidente sea Donald Trump u otro? ¿O por qué motivo no aparece con nombre y apellido? Exactamente por lo que tú dices, que ya habían empezado a deportar a alguna gente, niños, en tiempos de Obama. Y sigue deportándose gente y siguieron separando gente de noche y escondida cuando salió elegido Biden. Y ahora, con la disculpa de la pandemia, se creó una cosa que se llamaba el Título 42. Y el Título 42 era impedir que la gente entrara porque podía traer el virus. Entonces era la gran disculpa. Ahora se declaró que no existe la pandemia. Entonces tuvieron que quitar el Título 42. Y mucha gente llegó esperanzada a la frontera pensando, bueno, ahora vamos a conseguir una cita para que nos escuchen por lo menos, ¿no? Para pedir asilo. No, pero ahora metieron 2 reglamentos que son más draconianos que el Título 42. Y esto es en tiempo de Biden. Entonces, no importa quién sea, son políticas de gobierno porque hay una retórica política contra el extranjero, contra el inmigrante. Fíjate que estaba conversando con una persona, un amigo chileno, que me decía, cuando los extranjeros vienen, cuando los inmigrantes llegan de Europa, esos eran extranjeros. Pero cuando llega gente de color, que viene de Colombia, de Bolivia, del Perú, de Ecuador, no, esos son inmigrantes. En Estados Unidos es lo mismo. El extranjero blanco es extranjero, el de color es inmigrante. Y la guerra de Ucrania en Europa no ha cambiado. en Europa es lo mismo. En Europa sí, los refugiados de Ucrania, que son blancos, son bienvenidos. Los del norte de África no. ¿Usted ha pensado qué habría sido de su vida si hubiera seguido en Chile? Sí, yo creo que si yo me hubiera quedado en Chile, si no hubiera habido el golpe militar, yo sería periodista, una periodista ya jubilada, pero habría tenido una linda vida. Me gustaba mucho el periodismo. Hace un momento hablábamos de la ficción y la realidad, ¿no? Y esta novela, aunque habla de hechos reales, es también una novela muy de Isabel Allende, ¿no? ¿En qué sentido? A ver. Es mi opinión, a ver qué le parece. Personajes y niños que tienen visiones, casas encantadas, personas que hablan con los muertos. Yo quería saber si Isabel Allende es así en su vida real, en su vida cotidiana también, como estos personajes de novelas desde... Sí. Mira, yo no veo fantasmas, pero estoy rodeada de amigas que sí manejan su vida de acuerdo a la astrología, o que ven psíquicos, o qué sé yo, ¿no?
En el fondo, cuando pasa aquí en Estados Unidos o en Europa, no se considera realismo mágico, pero es la misma cosa con distinto barniz, digamos. Yo soy bastante realista y práctica, pero creo que hay muchas dimensiones de la realidad que no conocemos y muchas cosas misteriosas que no podemos explicar. Entonces, ¿por qué encerrarnos a eso? Yo no veo el fantasma de mi hija, pero en un ejercicio de memoria y de amor la tengo siempre presente. A veces le pregunto, que me encuentro en una situación difícil, y le digo, Paula, a ver, ayúdame, y le pregunto, sé exactamente lo que me contestaría. Entonces, no es que yo oiga su voz, sino que la recuerdo y al recordarla, la siento lo que me va a decir. Me pasa lo mismo con mi mamá o con mi abuelo o con mi inefable tío Ramón, mi padrastro. Sé lo que me dirían y los siento muy cercanos a todos ellos, pero también a los perros que se me han muerto. No creas tú que solo a la gente. Le escuché hace poco en un podcast con Julia Louis-Dreyfus. Conserva muchas cartas de su madre, ¿eh? Sí, nos escribimos con mi mamá todos los días, bueno, desde que yo tenía 16 años más o menos, cuando ella estaba en Turquía, nos escribíamos, pero empecé a juntar las cartas desde que me vine a Estados Unidos en 1987. Mi mamá me devolvía las cartas mías al final del año y yo juntaba las de ella y las ponía en una caja por año. Entonces, imagínate, mi hijo calculó que había como 24.000 cartas en el garage. ¿Las va a publicar? No, ¿cómo se te ocurre? No. No, es una gran pura novela chismografía. esto. Es pura chismografía. ¿Y para qué te digo las cosas que decíamos de los maridos y de todo el mundo? No se puede. 80 años ha cumplido, ¿no, Isabel? Sí, 80. Y son años, mira, proyectos, bueno, primero que nada seguir viva un tiempito más y seguir trabajando en mis libros, porque me jubilé de todo lo que no me gusta, de todo lo que me produce estrés y me dedico a lo que me da placer. Y lo que me da placer es escribir, investigar, jugar con mis perros, estar con mi marido y listo, y ver a la gente que me gusta. Ya no hago nada por obligación. Bueno, me alegro de que entre las cosas de las que se ha quitado no esté a hablar con extraños como nosotros, porque ha sido una conversación deliciosa. No, pero es que esto es muy distinto, pero esto es una conversación y además es por Zoom. No tengo que ir a verte allá a París o a Madrid. Isabel Allende, que acaba de publicar una novela preciosa, El viento conoce mi nombre, nos ha hablado desde Sausalito, San Francisco. Le agradezco mucho este diálogo y suerte con todo, con los proyectos, con la escritura y con esa vida en la que yo no hace cosas que no le apetezca hacer, lo cual es una decisión maravillosa. Un beso muy fuerte, Isabel. A ustedes también, muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego, Marc. Hasta luego. Always made me cry. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.